Dios nos permite estar aquí con el propósito de hacer una transmisión en vivo del mensaje de la palabra de Dios. Se observa aquí el templo, pues raramente no haya nadie aquí a quien podamos dedicarle la palabra de Dios. Sinceramente quisiéramos estar con el resto de la congregación y saludarles, abrazarles, darnos pues ánimos entre todos nosotros para seguir sirviendo al Señor. Sin embargo, pues no es posible. Dios conoce profundamente la razón por la cual pues estamos en esta situación como iglesia, y gracias a Dios que podemos estar presentes por medio de este medio de transmisión Facebook Live y llegar ahí a tu casa, a la mesa de tu casa. Quizás estás ahí en la mesa de tu casa con tu familia y disponerte a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues queremos empezar con oración, exaltando el nombre del Señor, dándole a Él la gloria, porque Él es el merecedor de toda la gloria y toda la honra, no importando cuál será nuestra circunstancia. La palabra de Dios dice que su alabanza estará de continuo en nuestras bocas. Así que alabemos al Señor por medio de una oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor, y que el mensaje de la palabra de Dios, que es lo más importante que necesitamos en este tiempo, Dios permita que el Espíritu Santo pueda tomar esa palabra y hacerla viva en nosotros, y que podamos nosotros ser bendecidos más allá de lo que Él ya nos ha bendecido en Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias que nos permites tener este espacio a través, Señor, de este medio. Cuánto te agradecemos, Padre, porque tú has permitido que aún, Señor, esta manera de comunicarnos fuese posible, Padre, para que podamos estar aquí transmitiendo. Señor, venimos a tu presencia, conocedores, Señor, que tu palabra dice que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, que tú eres nuestro refugio, Señor, en las tribulaciones. Señor, queremos bendecirte, darte a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que tienes una voluntad agradable y perfecta para todos nosotros, para tus hijos. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Clamamos para que el Espíritu Santo, que ha inspirado esta palabra, que es inerrante, infalible, eterna y perfecta, pueda ser usada, Señor, para que nosotros podamos encontrar en ella lo que necesitamos en este tiempo. Ora por medio de tu Espíritu, Señor, y por medio de tu palabra. Bendícela en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues nosotros hemos considerado tratar de empezar a tener una serie de mensajes para que nosotros podamos colocarnos bajo la perspectiva correcta, poner las bases sobre lo que está ocurriendo, y para eso pues tenemos que ir a la palabra. Y estos mensajes que estaremos transmitiendo lo hemos titulado como una serie Fe en la palabra de Dios en tiempos de crisis. Estaremos manejando diferentes mensajes, pero como les comentaba, queremos poner los antecedentes, queremos poner la perspectiva correcta para mirar el trasfondo correcto de esta pandemia global en la que estamos viviendo. Entonces, así estaremos compartiendo
Por el momento no sabemos cuánto tiempo, pero estaremos transmitiendo estos mensajes para que puedan llegar al resto de la congregación y poder estar nosotros conectados, ¿verdad? Sintonizados en lo que Dios quiere hacer como iglesia local aquí en Comunidad Gracia Redentora. Como sabemos que Dios también tiene un propósito a través de la Iglesia Universal. Dios está tratando con cada iglesia local. Nosotros hemos creído pertinente empezar a predicar mensajes enfocados hacia esta crisis de este virus coronavirus que nos ha golpeado a todos. No ha hecho diferencia alguna. Entonces, para empezar, pues todos nosotros, hermanos, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, todos hemos experimentado circunstancias difíciles y extremas. Sin embargo, en esta pandemia, todos estamos inmersos en una crisis global. No importa el estatus social, el estatus académico, económico, ni a la nación que nosotros pertenezcamos, todos estamos inmersos en esta crisis. Podemos decir, como los mexicanos decimos coloquialmente, todos estamos en el mismo barco, todos estamos ahí en ese mismo barco. Ahí no importan nacionalidades, ni estatus económicos, ni sociales, ni académicos. Vamos en ese mismo barco todos. Y todos de alguna manera se están preguntando. Vemos que hay muchas preguntas, interrogantes que escuchamos, y el mundo se está preguntando ¿hasta cuándo durará esta pandemia? ¿Se encontrará una cura? ¿Existirá una cura para esta pandemia? ¿O se va a disolver sola? ¿Qué sucederá con la economía local, con la economía mundial? Y es posible que nosotros como iglesia también nos estemos preguntando las mismas cosas, porque es válido que de alguna manera nosotros manifestemos cierto grado de preocupación por estas mismas cosas. Es válido. Sin embargo, creo que es un hecho, hermanos, es un hecho que Dios está tratando con su iglesia. Pudiésemos decir que en este tiempo Dios está tratando con el mundo. Sería lo más fácil que nosotros podamos decir como creyentes: Dios está tratando con el mundo. Pero seré yo un irresponsable decir eso, sino antes decir que Dios está tratando primeramente con su iglesia y también con el mundo, con aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Creo que nosotros los cristianos, a donde quiera que llegue esa transmisión, todo creyente de hispano parlante, a donde llegue esta transmisión, creo que nosotros los cristianos deberíamos hacernos una pregunta muy importante. Deberíamos de preguntarnos la pregunta más relevante y más importante en esta crisis: ¿cuál es el propósito de Dios para esta pandemia? Conversando con algunos hermanos, algunos de ellos pues entienden que hay un propósito detrás de esta pandemia, porque usando la lógica pura, les he dicho que Dios es todopoderoso. ¿Tú crees que es Dios todopoderoso? La respuesta es sí, obviamente Dios es todopoderoso. ¿Tú crees que Dios puede hacer lo que Él quiera? Sí, igualmente Dios puede hacer lo que Él quiera. Entonces, Dios puede detener esta pandemia. ¿Tiene el poder para hacerlo? Claro que tiene el poder para hacerlo, para detenerlo.
Sin embargo, por una razón que tú y yo no dimensionamos, Dios está permitiendo que esta pandemia haya llegado a ser una pandemia global, afectando a miles, a millones, naciones. Sin embargo, la naturaleza de esta pregunta, hermanos, si nosotros hacemos conciencia y si nos preguntamos cuál es el propósito de Dios a permitir esta pandemia, detrás de la naturaleza de esta pregunta hay algo muy importante. Revela muchas cosas importantes acerca del carácter de Dios al cual nosotros hemos creído, y también revela la fe personal que yo tengo hacia ese Dios. Y quiero enfocarme simplemente en tres cosas. Como dije al principio en este mensaje, quiero enfocarme en tres cosas para sentar las bases, para que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, podamos tener el enfoque correcto, la perspectiva correcta. Entonces, lo primero que quiero que nosotros entendamos hoy en esta mañana es que Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. Él es absolutamente soberano. La soberanía de Dios corre por todas las páginas de las Escrituras. La soberanía de Dios, que es absoluta, está por todas las páginas de las Escrituras. Voy a citar solamente un par de citas para que nosotros veamos cómo la misma Biblia declara la absoluta soberanía de Dios. Isaías 14:27 dice de la siguiente manera: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién podrá frustrarlo? ¿Escuchaste esta declaración? Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién podrá frustrarlo? El mismo libro, en el capítulo 46 de Isaías, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sucedido. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Estas dos partes de la escritura en el libro de Isaías nos revelan que la esencia de la soberanía de Dios, ¿verdad?, es un Dios autosuficiente, autoexistente, es un Dios autodependiente, que puede hacer todas las cosas que Él quiere hacer según el designio de su voluntad. Esta es la esencia de la soberanía absoluta de Dios. Para sentar bases, para sentar el enfoque y la perspectiva correcta, primero tenemos que entender esto. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, hay un Dios que tiene el control de todas las circunstancias. Hay un Dios que es soberanamente absoluto, que dice: lo que yo quiero, realizaré. Nadie puede frustrar el consejo de Dios. Durante la historia de la humanidad, el mundo ha visto las calamidades que dejan las pandemias globales. Pandemias como, por citar algunas de ellas, la pandemia de la gripe española, que dejó 50 millones de víctimas; la pandemia de la peste negra, que dejó 25 millones de personas; y entre otras, por citar algunas más, que es viruela, cólera, sífilis, que entre ellas juntas también cobraron miles de muertes. Sin embargo, lo que estamos viviendo ahora nosotros con esta pandemia del COVID-19
no se puede comparar con estas grandes pandemias que el mundo ha experimentado, porque según el índice de mortalidad del COVID, tiene una tasa de mortalidad del 2%, quiere decir que solamente 2 personas de cada 100 morirán. Por otro lado, también el mundo ha visto de cerca el sufrimiento que provocan las guerras mundiales, los asesinatos por el terrorismo, los muertos por las hambrunas y los desastres naturales. El mundo, a través de la historia, cuando suceden estas cosas, se ha preguntado y se sigue preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Sin embargo, hoy, en este momento, hermanos, el mundo entero nunca había experimentado de manera tan clara la fuerza abrumadora del sufrimiento por una pandemia que se ha convertido en una pandemia de la psicosis, del pánico y del miedo. Eso lo podemos ver en las diferentes redes sociales, lo podemos ver en muchas personas, ¿verdad? Que hay un pánico, hay un miedo, hay una psicosis. El mundo tiene temor a morir, a ser contagiado por esta pandemia. Una pandemia causada por un virus que es invisible al ojo humano, un virus que ha puesto al mundo de cabeza, bajo un distanciamiento social, para evitar la propagación exponencial de este virus, en medio de un mundo que está paralizado y en medio de un derrumbe económico masivo. Está dejando ya mucho daño esta pandemia en todo el mundo. Pero en esta mañana yo quiero que nos hagamos una pregunta, hermanos, aparte de la que ya nos hicimos: ¿cuál es el propósito de Dios en esta pandemia? Hagámonos también la siguiente pregunta: nosotros, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro suficiente Señor y Salvador, podemos afirmar, hermanos, hoy, en esta mañana, podemos afirmar que está nuestra confianza en Dios, que a pesar de que no veamos evidencias claras de su presencia y su poder, permaneceremos confiando en Él, hermanos. Esa pregunta la estamos lanzando, hermanos, para que nosotros entendamos que Dios está bajo el control. Dios está en su trono, reinando en los cielos como en la tierra. Porque hay algunos que se están preguntando, que están preocupados, agobiados, diciendo: mi negocio va a quebrar, mi negocio está a punto de quebrar. Otros están pues también diciendo: voy a perder mi trabajo, ¿cómo voy a hacerle para sostener a mi familia? Hermano, ¿cómo voy a pagar mi renta? ¿Cómo voy a pagar la renta en la casa en la que yo vivo? ¿Cómo voy a pagar el carro que estoy pagando? Son muchas cosas, hermanos, que de repente están agobiándonos. Y como dije al principio, sí, estas cosas son importantes y debemos manifestar cierto grado de preocupación, porque son importantes. Sin embargo, nuestra confianza debe de estar en la soberanía absoluta de Dios. Ahí debe de descansar nuestra confianza. Hermano, es que soy propenso al contagio debido a mi historial clínico. Soy propenso a contagiarme. Son preguntas que de alguna manera
exponen con claridad, pueden exponernos con claridad qué dimensión de sufrimiento, dolor ha dejado esta pandemia. Sin embargo, si nosotros tomamos esa actitud, nosotros los creyentes, nosotros la Iglesia de Jesucristo, podríamos estar cuestionando su soberanía y su bondad, tal como lo hizo el pueblo de Israel una vez que Dios los sacó del pueblo de Egipto, de su esclavitud, los llamó para que fueran su pueblo, les libertó de ese yugo pesado, de esa carga pesada sobre los egipcios, los saca donde Dios hace un despliegue de su poder, de su poderío, de su majestad, trayendo todas estas señales de tal manera que los egipcios fueron abandonados en el mar, inundados por ese mar, volcados en ese mar, y Dios los llevó a ese desierto, y Dios en su misericordia, en su protección y provisión para su pueblo, Él los guardó durante la noche con una columna de fuego, y durante el día una nube les cuidaba del calor, les dio agua de beber de la roca. Sin embargo, la Biblia dice en Salmos 78, 19 y 20, ellos en un momento de su travesía en el desierto cuestionaron la soberanía de Dios y la bondad de Dios. Ellos dijeron: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha golpeado la peña y brotaron las aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Creo que nosotros debemos tener cuidado, hermanos, en poner en duda la bondad de Dios. Somos muy parecidos a este pueblo. Tú y yo somos muy parecidos a este pueblo porque tenemos la tendencia a poner nuestra mirada en las circunstancias, no en Dios. Debemos entonces, hermanos, mirar esta pandemia global con los ojos de la fe. Tú y yo, que hemos confiado en el Señor Jesucristo, que confiamos en su soberanía, en su bondad para nosotros, debemos ver esta pandemia con los ojos de la fe y no en las circunstancias extremas que ha provocado. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así como la fe salvífica en el inicio a nosotros nos puso en la convicción de pecados, necesitados de un gran Salvador para perdón de pecados, así como al inicio de nuestra fe salvífica el Espíritu Santo nos puso bajo la convicción de pecado, y Dios nos concedió a nosotros que fuese producido el arrepentimiento y la fe en Él para creer. Así como inició esta fe salvífica, de la misma manera, nosotros de esta misma manera necesitamos esa fe inicial en el mensaje del Evangelio para poder estar fuertes, fortalecidos, y para poder enfrentar esta para poder enfrentar esta pandemia y entender que la soberanía de Dios está bajo control de esta pandemia. De la misma manera como creímos al inicio, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, de esa misma manera nosotros necesitamos esa fe para confiar en la soberanía de Dios en esta pandemia. Necesitamos la palabra de Dios.
de un Dios que es infinitamente sabio. Y esto me lleva a mi segundo punto. Dios es infinitamente sabio. Dios es infinitamente sabio. Esa es una de las razones por la que tú y yo tenemos que colocar nuestra confianza en Él. Nuestra fe debe descansar en ese hecho que Dios ejerce su soberanía absoluta de acuerdo a su infinita sabiduría. Y que nuestra capacidad de comprensión y entendimiento acerca de los planes y las formas de Dios para llevar a cabo sus propósitos en la humanidad se ven rebasados, porque nosotros somos simplemente criaturas. Somos sus criaturas, somos criaturas creadas. La Biblia dice en Romanos 8:33: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Otra cita dice: mis caminos no son sus caminos, ni sus caminos son como, ni mis caminos, perdón, como sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Excede a nuestra capacidad, excede a nuestro entendimiento. Dios es infinitamente sabio, y conforme a su soberanía absoluta y conforme a su infinita sabiduría, Él está haciendo cumplir sus planes bajo sus propias formas, bajo sus propias maneras de hacerlos. Y siendo sinceros, hermanos, siendo sinceros en nuestra vida cristiana, siendo realistas y sinceros, hay ocasiones durante nuestra vida cristiana que nosotros cuestionamos la sabiduría de Dios, porque no comprendemos lo que Él está haciendo, porque no actúa como nosotros esperamos que Él debería de actuar. Hay hechos que ocurren en nuestras vidas, hermanos, muy dolorosos, muy dolientes, de sufrimiento extremo, como la pérdida de un ser querido, que muchas veces cuestionamos: ¿por qué Dios? Cuando alguien se va al médico y se hace un chequeo y de repente el médico te dice: pues lo siento, usted tiene cáncer. ¿Por qué Dios? Es lo primero que nos hacemos esa pregunta. Hay ocasiones entonces en que pensamos que Dios, debido a esas situaciones, Dios es un Dios distante, muy lejano, despreocupado por lo que podamos estar pasando, que Dios muchas veces se vuelve simplemente un espectador de nuestras circunstancias, y que somos víctimas, abandonados simplemente a las adversidades. Cuando pensamos de esa manera, si llegásemos a pensar de esa manera, estamos poniendo en duda la sabiduría infinita de Dios, hermanos. Pero no solamente la sabiduría infinita de Dios, sino también la providencia de Dios por su creación. La providencia de Dios por su creación. Me gusta una definición de J.I. Packer de la definición de la providencia de Dios. Él la define de la siguiente manera:
Su definición es: la providencia de Dios es la incesante actividad del Creador por medio de la cual, en abundante gracia, benevolencia, sostiene a sus criaturas en una existencia ordenada, guía y gobierna todos los eventos y circunstancias y actos libres de los hombres, dirigiendo todas las cosas a un objetivo: su gloria. Esa es una definición de J.I. Packer. Dios está dirigiendo, está en una incesante actividad que sobreabunda de su gracia y de su benevolencia para sostener sus criaturas. La existencia de nosotros está ordenada, está guiada, gobernada por Dios. Todos los eventos, todas las circunstancias, todos los actos libres de los hombres están siendo dirigidos con ese propósito de que Dios sea glorificado. Entonces, según esta declaración y esta afirmación, hermanos, el COVID-19 no tomó por sorpresa a Dios. El COVID-19 no tomó por sorpresa a Dios. Él no estaba distraído. Dios no estaba preocupado, hermano. No está desesperado diciendo: ¿cuándo va a terminar esta pandemia? Que ya se termine. No. Este virus está en el control absoluto de Dios. Está bajo el control absoluto de Dios, bajo su soberanía y bajo su infinita sabiduría. Él está permitiendo para dirigir los sucesos, las formas y los medios en la que Él quiere cumplir sus propósitos. Me gusta otra definición de la providencia de Dios de Agustín de Hipona. Él lo pone así, de esta manera: la providencia de Dios es, por lo tanto, él dice, por lo tanto, nada sucede a menos que el Omnipotente quiera que suceda. Él permite que pase o hace que ocurra. Él permite que pase o hace que ocurra. Entonces, hermanos, yo quiero animarte, comunidad Gracia Redentora. Yo quiero animarte a ti, amado hermano, que me estás escuchando en esta mañana, a que tengas ese enfoque, a que tengamos esa perspectiva de que todas las cosas están bajo su control, porque Él es el creador y sustentador de sus criaturas, y no solamente de sus criaturas, sino de todo este vasto universo donde Dios nos ha puesto a vivir. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3. Te voy a invitar que, si tú tienes tu Biblia allí, me acompañes a esa cita para leerla. Hebreos 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la manifestación misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay una cita en el libro Confiando en Dios, aunque la vida duela, de Jerry Bridges, que dice así: todas las cosas le deben su existencia a la continua acción sustentadora de Dios ejercida por medio de su Hijo. Nada existe
o actúa mediante su propio poder o independientemente de la voluntad del Señor. Nada, hermano. Nada actúa mediante su propio poder o independientemente de la voluntad de Dios. Él está ejerciendo activamente una acción sustentadora sobre sus criaturas, sobre el mundo que Él ha creado. Isaías 40:26, Él dice: alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a sus ejércitos y a todos los llama por su nombre. Este vasto universo con sus galaxias, con sus estrellas, dice que Dios los conoce y que los llama por su propio nombre. Vean este vasto universo, vean estas galaxias, estas estrellas. Todo Él tiene el control aún sobre de ellas. Hechos 17:25 al 28 es una segunda cita que habla acerca también del cuidado de Dios sobre su creación. Dice Hechos 17:25 al 28, solamente es un extracto de estos versículos. Dice: pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas, a todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos. En Él vivimos y nos movemos. Mateo 10:29 al 31, Jesucristo, ¿verdad?, tratando de comunicar esta gran verdad, que Dios es el creador y el sustentador de sus criaturas y de este universo. Jesucristo les dice a esa audiencia que la acompañaba durante su ministerio terrenal y se detuvo para enseñarles que Dios es el sustentador de nosotros y de la creación. Jesús les dice en Mateo 10:29, 31: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Wow, qué tremenda declaración de que Dios tiene absolutamente control de cada detalle. No caen 2 pajarillos si no es la voluntad de Dios. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, todos están contados. Así que no temáis, ¿no valéis vosotros mucho más que muchos pajarillos? ¿No valéis más que muchos pajarillos? Entonces, hermanos, necesitamos colocar nuestra confianza, nuestra seguridad y descansar en este Dios soberano que gobierna en los cielos y en la tierra, y en este Dios que es infinitamente sabio y entiende las formas de cómo está produciendo que se cumpla sus propósitos. Dios sostiene entonces, hermanos, Dios nos sostiene y nos mantiene. Cada plato de comida, que tú pones sobre tu mesa viene directamente de la mano de Dios. De ahí viene. Cada día que tú y yo vivimos está determinado porque Dios así lo quiso. Hermanos, Él no nos ha dejado al capricho de la naturaleza. No. Él sustenta constantemente y cuida de nosotros cada día. Cada día. Pero hay algo que
que ha estado sobre mi mente y me ha llevado a una profunda meditación de tratar de ir más allá de esta pregunta: ¿cuál es el propósito de Dios con esta pandemia? ¿Sabes? Creo que Dios nos está enseñando, a la iglesia de Jesucristo, nos está dando una gran lección. Dios nos está dando una gran lección a nosotros como iglesia. Nosotros no estamos en control de la situación, nunca lo hemos estado. Nosotros no somos amos de nuestros destinos. La iglesia ha sido afectada por una cosmovisión de pensamiento del mundo en el que se realza la individualidad, la autosuficiencia, y nosotros, debido a nuestra propia naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia de pensar de esta manera y quizás vivir también de esta manera. Dios está enseñando a su iglesia por medio de un quebrantamiento de nuestro estilo de vida, hermano, una gran dosis de humildad. Yo estoy aprendiendo una gran dosis de humildad a Dios, quebrantar el estilo de vida que muchas veces no es grato a Dios. Una gran dosis de humildad para que podamos ser guiados en arrepentimiento y para que nos volvamos al Señor de todo nuestro corazón, quizás de estar viviendo una vida de autodependencia para empezar a vivir una vida de dependencia total de Dios por medio de una relación con Jesucristo, su Hijo. Yo creo que Dios está poniéndonos delante de este espejo, hermanos. Creo que Dios está poniéndonos a cada uno de nosotros delante de este espejo para ver a quién nosotros estamos reflejando. Porque conocemos que Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos, dice, hay una afirmación allí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, hay otra afirmación más allí que lo acentúa más. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Y seguimos leyendo esos versículos. Uno de los propósitos en el versículo 29 es que fuésemos hechos nosotros a la imagen de Jesucristo. Es decir, que Dios está pasándonos por el espejo de su palabra en este tiempo para ver a quién estamos nosotros reflejando. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todos los actos, todas las cosas, todos los eventos están permitidos dentro de la soberanía y la sabiduría de Dios. Por más desoladores que sean, tienen un propósito para ti y para mí. Tienen un propósito amoroso de parte de Dios. Y ese es mi tercer punto, eso me lleva a mi tercer punto. Dios es perfectamente amoroso, o Dios es perfecto en amor. Dios es perfecto en amor. A pesar de todo este sufrimiento que está provocando esta pandemia, hermanos, debemos esperar en el hecho que Dios, nuestro Padre Celestial, tiene un propósito amoroso para nosotros. Sin embargo, por otra parte, siendo honestos, sabemos que el amor de Dios hacia nosotros no nos hace inmunes al sufrimiento. No nos hace inmunes al sufrimiento, ni siquiera al contagio de este COVID-19.
Pero también es cierto, hermanos, que nuestro sufrimiento está bajo el control de Dios, bajo el perfecto control de Dios. De nuevo, hermanos, yo quiero que tú estés pensando en esto. Nosotros, hay alguien que me dijo, no, hermanos, nosotros estamos dejados, somos víctimas en las manos de las potencias que están moviendo las economías y que aquello y que el otro. Nosotros, hermano, nosotros no hemos sido abandonados a los actos malvados y perversos de hombres inicuos que buscan sus propios beneficios. No, nosotros no somos simples piezas en un juego de ajedrez en que los planes de las naciones, de las potencias mundiales están jugándose allí. Nosotros no somos esas piezas. Llegará el momento en el que Dios diga jaque mate y Dios haga su jugada maestra, porque los planes malintencionados de los hombres no podrán impedir los propósitos de Dios para nosotros. Proverbios 21:30 dice: no vale sabiduría ni inteligencia ni consejo contra el Señor. Toda situación, por extrema y difícil, está bajo el control de Dios. Estoy seguro que has visto, tanto en las redes sociales como en programas de noticias, en tantas maneras, estoy seguro que hay mucha gente que está cuestionando la soberanía de Dios, desafiando a Dios, diciendo: si Dios es un Dios de amor, ¿cómo permite semejante calamidad? Que esté muriendo gente inocente. Pero quienes se hacen esas preguntas, esas personas, están ignorando que Dios mismo, hermanos, Dios mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, Dios mismo se encarnó en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose un hombre como nosotros, y vivió bajo la soberanía absoluta de Dios desde el principio de su nacimiento hasta la muerte, con el propósito de mostrar el acto de amor más sorprendente para una humanidad caída, muriendo crucificado en una cruz, sufriendo en el proceso toda clase de calamidades para llevarnos a Dios, el justo por los injustos. Jesús afirmó la soberanía de Dios sobre su calamidad, sobre lo que Él vivió en su propia vida. Recordemos ese pasaje cuando estaba siendo falsamente juzgado y arrestado y estaba frente a Pilato. Pilato le dijo: ¿no sabes que yo tengo autoridad para soltarte sobre mí? ¿No sabes que tengo yo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesucristo respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Mismo Jesús, el Hijo de Dios, pasó por la experiencia más dolorosa que podamos imaginarnos: cargar con el pecado de toda la humanidad y recibir el castigo de la ira de Dios por pecadores como nosotros, de tal manera que Él oró. Él no era un hombre superdotado, era Dios hecho carne, no era un superhombre. Él oró: Padre mío, si es posible que pases de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, para terminar, quizás esta pandemia es un acto de amor y misericordia de Dios por aquellos millones de personas que están muriendo. Que están muriendo no por el contagio del coronavirus,
sino por el virus del pecado que lleva a la muerte eterna, separados de Dios. La cura de esta pandemia es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Las pandemias tienen una característica bien marcada. Una de sus características es que intensifica en el ser humano la necesidad de un Salvador, la necesidad que tenemos de Dios. Iglesia de Cristo, a donde quiera que llegue esta transmisión, la Iglesia de Cristo, México, Latinoamérica, Centroamérica, aquí esta iglesia local, hermanos amados de Comunidad Gracia Redentora, este es un momento sin precedentes para que la luz de Jesucristo brille. Es un momento en el que tenemos que levantarnos como antorchas encendidas, como embajadores del reino de Dios. Es el momento de llevar a otros a confiar en Él. Hoy más que nunca, Iglesia de Cristo, es el momento. Tenemos la oportunidad de dar testimonio en ese Dios a quien hemos creído y decirle al mundo, hermanos, que Él es el único Dios verdadero, el Dios absolutamente soberano, el Dios infinitamente sabio, el Dios perfecto en amor, que necesitan conocer las naciones. A donde quiera que llegue esta transmisión, si tú estás ahí sin Cristo, si tú te encuentras ahí sin Cristo, por favor, ven a Él. Ven a Él. Su palabra dice: buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amigo que me escuchas, si estás sin Cristo, tu mayor necesidad, tu necesidad más importante en medio de esta pandemia se llama Jesucristo. Él es el único que puede librarte de la muerte eterna separado de Dios. Ven a Él en arrepentimiento y fe y serás salvo de tus pecados y tendrás vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Ahí te voy a invitar en tu casa, amados hermanos de Gracia Redentora, que oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque podemos descansar en tu palabra. Podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad. Podemos entrar confiadamente al trono para recibir socorro oportuno. Señor, que tu iglesia se empiece a levantar. Que tu iglesia empiece a ser sensible, dócil a la voz tuya, Señor. Te rogamos, Señor, por el resto de las naciones. Tu palabra dice: todas las naciones que he creado vendrán y adorarán delante del Señor y glorificarán tu nombre. Clamamos por las naciones. Clamamos, Señor, por los más vulnerables. Clamamos, Señor, por todo esto que está ocurriendo en países que están enfrentando la pérdida de sus familiares, la pérdida de sus negocios, que están siendo impactados profundamente por esta pandemia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y que nosotros como iglesia podamos decir: vuélvenos a ti y nos volveremos. Oramos, Señor, para que se cumpla tu voluntad, que es agradable y perfecta.
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.